que cargue el sistema la grabación. Ya tenemos ahí a partir de en estos momentos la clase ya se está grabando. Damos clic en pantalla compartida, pestaña Chrome y vamos a irnos a los 500 años de Cozumel, que es un libro compartir. Aquí lo tenemos, el capítulo 5, la rebelión de Tepú en el siglo XVII. Ding Xinru y un servidor. Ding Xinru, cuando se escribió este trabajo, ella estaba en la Universidad de Shandong, en China, y ella actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Bien, entonces este capítulo 5, la rebelión de Tepú en el siglo XVII, corresponde a un capítulo del libro que lleva por título A 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Cozumel, una perspectiva histórica en el suroriente de Yucatán, siglo XVI, siglo XVII, volumen 1. Los coordinadores de nueva cuenta es el doctor Julio César Robertos Jiménez, que actualmente es el director del doctorado de Mesoamérica, con un servidor. Aquí está el código de barras. Y este libro corresponde al año pasado, publicado en Chetumal, Quintana Roo, en el año 2021. Y viene ahí el grupo de investigación del doctorado de Mesoamérica, todavía era la Universidad de Quintana Roo el año pasado, en donde están sus integrantes, Alexander Foss, Andrés Kocher, que falleció, Javier España, a finales del año pasado obtuvo el doctorado, aquí todavía es maestro, Yuli Balam, Julio César Roberto, la doctora Nuria Ranz, la doctora Quinuyo y un servidor. Hace un año conformaba ese grupo de investigación del doctorado, por lo cual se tiene esta publicación con un título bastante largo. Aquí está el ICBN registrado en la Secretaría de Educación Pública, con los datos de la Universidad de Quintana Roo. Un servidor diseñó la portada, la fotografía es de uno de mis alumnos que la tomó de manera presencial, nada por internet, que es la pirámide de la diosa Ixchel de Cozumel. En el año de diciembre del 2017 estábamos en Cozumel capturando una cantidad de fotografías para un futuro. Entonces yo tomé la decisión de tener esta imagen fotográfica de la pirámide dedicada a la diosa Ixchel, aparte del ICBN, lo integramos a derechos de autor de manera internacional en la página de los norteamericanos, que nos dan este tipo de licencia Creative Commons. Aquí está la leyenda que nos dieron los norteamericanos, y el presente trabajo fue dictaminado a ciego por un comité académico del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Tenemos el índice, la introducción por gente titulada de la UCRO, o lo que era la UCRO por alumnos de humanidades, Josafat Díaz Fernández y Arjona Yeladaki. Así como ustedes eran estudiantes, hoy es gente ya titulada. Y tenemos el pensamiento antiguo maya contra la mentalidad católica española, que se escribió con Wang Kexin,
profesora china. Cuando la conocí, ella fue la que me invitó a ir a su universidad, a la Universidad Normal de Yunnan, al sudoeste asiático con la frontera de Vietnam, demasiado lejos, pero importante, de que se tiene el intercambio académico con las profesoras chinas, y Wang Kexin actualmente está haciendo su doctorado en la Complutense de Madrid. Muchas chinas van a la Complutense o a Barcelona o a la College de Londres a hacer su máster o doctorado. Luego el capítulo 2, el pensamiento sobre la arquitectura del arte románico, Europa, Nueva España y China, por Lin Mei. Ella está haciendo su doctorado si no mal recuerdo, en Valencia, España. Wei Ruan se quedó haciendo estudios de posgrado en Beijing, China. El capítulo 3, por la península de Yucatán, siglo XVI, por un egresado de humanidades ya titulado, Josafat Díaz, y por Yayi Sheng, si no me recuerdo, Yayi Sheng. Ella está en la Universidad de Nanking, China. Luego viene un capítulo 4, el Islam y España en el siglo XVI en el mundo, por Yuefeng Ma. Él estaba en la Universidad Normal de Yunnan, y Isabel Cancholín, ella está escribiendo la tesis de licenciatura con un servidor. Y luego ya tenemos el capítulo 5, la rebelión de Tepú, siglo XVII, por la colega china Ding Xinru y un servidor, por lo cual nos vamos a ir hasta el capítulo 5, página 124. Y en cada capítulo, ahora sí fue idea mía de estas publicaciones de la UCRO que tengan la relevancia de tener el Creative Commons, que son los derechos de autor a nivel internacional, auspiciados por Estados Unidos. Entonces, en el mundo actual, es muy importante tener esta licencia de Creative Commons porque le da a nuestras publicaciones ya un carácter internacional con estos derechos de autor. Pero pues qué más se le puede pedir teniendo 7 universidades en este tipo de trabajos, que no solamente las chicas chinas están en su país natal, sino están haciendo doctorados en Europa. Entonces, este tipo de publicaciones siempre son buenas para el crecimiento intelectual de nuestra propia universidad, dando pauta de que en un futuro estas publicaciones vía electrónica se fueron a más de 10, 15 universidades de China, y se fueron a las universidades españolas, en donde las chicas o profesoras de China están haciendo su doctorado, para que ustedes simplemente reflexionen de que yo sigo investigando, leyendo, escribiendo. No importa ahora sí si tenemos clases de 8 a 10 de la noche, o otros semestres clases de 7 a 9 de la mañana, y siempre tengo el espacio de leer y escribir todos los días, incluyendo sábados y domingo, para que yo siga buscando a futuro mis becas, ya sea de la Secretaría de Educación Pública o las becas del SNIP de CONACYT, para que nuestra universidad tenga un prestigio intelectual ya en el área de la investigación, y evidentemente hacer este tipo de investigaciones publicadas bajo el auspicio de lo que fue la UCRO, da pauta de que nos van a leer los especialistas del área maya, que hay
pues bastantes, teniendo en cuenta que un semillero importante es la UNAM, que ya me puse en contacto con el doctor Rus, que es el director de ese doctorado auspiciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues está inquieto con lo que le mandé, porque si ustedes empiezan a buscar en las redes sociales académicas, no tanto en Wikipedia, sino de la UADY, Campeche, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la propia UNAM o el Instituto de Investigaciones Mayas de la UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el INA tiene una gran cantidad de publicaciones de la zona maya y evidentemente dedicado a la civilización maya, guerra de castas, cuestiones de cultura siglo XX como el Mayapax en Quintana Roo, pero no tienen trabajos del virreinato, por lo cual ese tipo de publicaciones da alcance de que en un futuro muchas personas nos van a leer de diferentes universidades nacionales o extranjeras, porque aparte metemos los mapas, metemos las fotografías de cada iglesia, pocas veces metemos algo de, por decir, lo único que hemos metido de internet fue un mapa de Tipú, y todo lo demás prácticamente son imágenes así como fueron las de la Manay, y las imágenes de Tikal va a ser para algo a futuro. Yo considero que todavía no es el momento de sacar esas imágenes de Tikal, sino para un futuro, pero sí, como ustedes pueden ver, tenemos mucho trabajo y de hecho los alumnos que se han titulado todavía me siguen buscando para hacer estos largos viajes que hacemos con becas de CONACYT, la SEP, o incluso del propio gobierno del estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Cultura. Y Secretaría de Cultura pues, siempre nos va a pedir que presentemos nuestros libros en sus diferentes recintos, que lo hemos hecho en Cancún, en Tijesuco, en Carrillo Puerto, en sus sería museos, y, y evidentemente nos han otorgado más de una vez el Museo de la Cultura Maya para presentar nuestros libros con mesas de trabajo. Y, y un servidor siempre pone, antes de iniciar un libro o un capítulo, un epígrafe, y esto es influencia de mi alma mater, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, porque eso significa que no solamente se están leyendo libros exclusivamente de historia, de arqueología, historia del arte, economía, política y sociedad sobre la Nueva España, o como el caso de teoría de la historia, libros exclusivamente de metodología, sino me alcanza el tiempo para leer literatura universal, pero evidentemente en las clases presenciales mis alumnos me dicen que si soy lector de Harry Potter, literatura universal contemporánea. Mi respuesta es no. Yo prefiero la literatura clásica universal, evidentemente de entrada a los premios Nobel, y ya los clásicos de la literatura rusa, estadounidense, latinoamericana, premios Nobel de África, es decir, leer una gran cantidad de estas literaturas me sirve para hacer los epígrafes, como el de Rudyard Kipling,
Es un libro raro de 1954, es sobre la selva, y una editorial argentina, y lo sorprendente que lo conseguimos en Chetumal. Me ofrecieron el libro por 100 pesos y cuando lo tuve en mis manos, pues no dudé en adquirirlo. Entonces, déjenme tomar agua por la tos que me dio. Mm, déjenme que me están buscando de la universidad, una llamada telefónica. Entonces sí, espérenme un momento para atender la llamada telefónica de la universidad. Ahora sí, ya regresé con ustedes. Sí, sí, una disculpa. Sí, es para atender unos compromisos que tengo con la Universidad de Quintana Roo, pues de unos papeles. Entonces, me van a volver a llamar en 20 minutos. Va a ser una llamada larga. Entonces, en 10 minutos explico Tipuy, y les voy a pedir a poner un video sobre la civilización maya para que vean parte de la cultura maya en otras latitudes, en lo que me marcan en 10, 15 minutos. Va a ser una llamada larga para ver unos documentos que se tienen que mandar, esto sí, al área de jurídicas. Entonces sí es una llamada muy importante sobre mi proceso que hago en la Ciudad de México. Entonces son documentos que van a ir directo al área de jurídicas, y sí es muy importante esa llamada. Una disculpa. Entonces, mm, eh, regreso a lo que yo les estaba comentando de este libro.
Entonces, Kipling, así me quemaba mi piel, la herida que hizo aquella estaca, hasta que vimos cómo desaparecían las aldeas en el crecimiento de la vegetación en la primavera. Ahora me hago cargo de todo, tu guerra la considero ya como nuestra, lanzaremos contra ellos. Y esta parte es un trabajo inédito sobre la capilla de madera que mandó construir Hernando de Cortés en el momento en que llega a Cozumel en 1519. Obviamente por el tiempo ya no existe esa capilla, que sería el lugar de desembarco al norte de la península, perdón, de la isla de Cozumel. Allí estaría la ubicación, y es un trabajo bastante interesante, citando fuente primaria, y dar una explicación sobre los mayas de Cozumel, que eso lo mencionaremos la semana que viene, el lunes o el martes, explicaremos esta parte con este capítulo. Entonces me regreso aquí, la rebelión de Tepú, página 124. Me voy a ir hasta la 124. Y ahora un servidor empieza con Resurrección de León Tolstoy, igual una edición rara de 1985, página 61, y empiezo así: los sacerdotes con su mando de plata con una cruz de oro, el diácono y el sacristán con sus estolas bordadas de oro y plata, el canto alegre de los coros y el gesto con que el sacerdote levantaba el candelabro de 3 brazos, bendiciendo a los asistentes, y el modo como estos le interrumpían a cada instante diciendo: Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. En este momento el sacristán que pasaba entre los fieles pidiendo limosna. León Tolstoy, resurrección, y empiezo con cuestión de teología aplicada al nuevo mundo. Los hispanos, la ira de Dios. Los hispanos, con su afán de conquista en el Nuevo Mundo, se introducen al interior del bosque y las selvas durante el periodo de la conquista española. En el continente americano durante el siglo XVI, en las regiones de México y Perú, teniendo como protagonistas a los exploradores españoles. Los ibéricos anhelaban encontrar el Dorado, el cual era un lugar que albergaba enormes reservas de oro, y por ello los conquistadores exploran cada región de América en busca de esta leyenda. Asimismo, navegaron en los ríos del Amazonas y en el Caribe de la Nueva España, buscando este lugar sin cesar, pero no lo encontraron, y desafortunadamente nadie sobrevivió en las diferentes expediciones que se llevaron a cabo para encontrar ese preciado lugar. La conquista no fue un trabajo fácil, fue un proceso histórico complicado, porque los españoles tenían mejores armas que los indios, y al final los españoles conquistaron grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México, el Caribe, hasta Centroamérica y casi toda Sudamérica. Sin embargo, la realidad no fue positiva. Existieron demasiadas dificultades geográficas, enfermedades y epidemias. Sí, me están marcando, entonces interrumpo la lectura, tomo la llamada y dejo de compartir pantalla. Y les voy a poner un video, por lo cual, a ver, déjenme ver cómo está esto. Bien. Me regreso con ustedes, pongo pantalla compartida, le damos clip, pestaña Chrome. La civilización maya, los constructores de maíz, le damos compartir. A ver qué hice. Sí, estamos bien. Estamos esperando a que se cargue, omito anuncios. Y empezamos. En esta ocasión exploraremos la historia y los asombrosos logros
de la que podría ser la mayor de las civilizaciones precolombinas de América, la civilización maya. Los mayas crearon una de las civilizaciones más impresionantes del mundo antiguo en el improbable entorno de una selva tropical. Resulta muy difícil comprender cómo levantaron esos colosales templos sin metal, sin ruedas y sin tracción animal. Durante más de 1000 años desde el siglo V después de Cristo aproximadamente, los antiguos mayas prosperaron en Centroamérica como una de las civilizaciones más espléndidas del mundo hasta que la conquista española en el siglo XVI puso fin a su grandeza. A diferencia de otras civilizaciones precolombinas como la azteca y la inca, los antiguos mayas nunca tuvieron un imperio unificado, sino un grupo de ciudades-estado independientes y a menudo enfrentadas en una amplia área que abarcaba unos 1000 kilómetros de norte a sur y unos 600 de este a oeste. En este episodio viajaremos en el tiempo para explorar más de 1000 años de historia maya a través de los extraordinarios relatos de sus ciudades más destacadas. Nuestra historia comienza en el siglo VII después de Cristo, con el apogeo de una de las ciudades más antiguas de los mayas, Palenque, en el sur de México. Palenque alcanzó su máximo esplendor durante el siglo VII después de Cristo, cuando casi todos los grandes edificios que conservamos fueron construidos. La mayoría de ellos se levantaron durante el largo mandato del rey Pacal el Grande, quien gobernó Palenque entre los años 615 y 683 después de Cristo. La historia de Palenque, una de las primeras grandes ciudades mayas, es una de las que conocemos desde hace más tiempo, pues fue de las primeras en ser investigada por los arqueólogos durante los siglos XVIII y XIX. El edificio excavado aquí en la década de 1890, conocido como el Palacio, pudo ser uno de los edificios más importantes de Palenque. De los edificios públicos concentrados aquí, este era una especie de parlamento. Es probable que el gobernante se reuniera aquí con todos los miembros del palacio para tomar decisiones sobre la ciudad, sobre el reino. Es el lugar que representa el poder y la exclusividad de la élite de Palenque. En el centro del palacio hallamos un gran patio decorado con imágenes de prisioneros de guerra humillados, capturados durante ataques a otras ciudades y traídos aquí casi con certeza para ser sacrificados ritualmente. En las paredes del palacio, las imágenes esculpidas en estuco representan a los poderosos gobernantes de Palenque ataviados con una indumentaria propia de los dioses. Lo vemos en todos sus atributos, en la ropa que usan, en el tocado que llevan. Representan al dios del sol, al dios de la lluvia, al dios de la agricultura. Era una manera de decir que eran los representantes de los dioses aquí en la tierra. Sorprendentemente, pese a que estas imágenes de estuco llevan expuestas a los elementos más de 1300 años, aún quedan pequeños vestigios de los vivos colores originalmente empleados. De hecho, no solo estas imágenes de estuco fueron pintadas, sino que aquí en Palenque y en todo el mundo maya, el aspecto de sus grandes edificios era muy distinto al actual. La maravillosa Mary Green Robertson trabajó durante 40 años en Palenque.
y pudo demostrar que hacia el final de la vida en la ciudad, la mayoría de sus edificios públicos estaban pintados de rojo, casi con seguridad de hematita molida, un óxido de hierro extraído de la piedra caliza. Edificios como este, el Templo del Sol, no solo fueron pintados de rojo de arriba a abajo, sino decorados con otros llamativos colores. Construido a finales del siglo VII después de Cristo, destaca en particular por su elevado techo en forma de peine, el cual actuaba como un gigante cartel que anunciaba al rey de Palenque y su cercanía a los dioses. Como era frecuente en edificios mayas, su color más sagrado, un pigmento único conocido como azul maya, se reservaba para los gobernantes y dioses que moraban en los cielos. Pero el templo más famoso de Palenque es el Templo de las Inscripciones. Construido durante el reinado de Pakal el Grande, fue comenzado en el año 675 después de Cristo, cuando el rey de 70 años ya era muy anciano para su tiempo. Hasta el pasado siglo se creía que, al igual que otros edificios singulares, era un mero templo dedicado a la adoración de los dioses. Pero a principios de los años 50, un sensacional descubrimiento del arqueólogo mexicano Alberto Ruz transformó nuestra visión de la importancia del edificio. Alberto Ruz halló una escalera dentro del templo y logró descubrir la tumba de Pakal en 3 temporadas, desde 1948 hasta 1952. Fue un gran momento, no solo para la arqueología mexicana, sino para la arqueología mundial, pues por primera vez supimos que había tumbas dentro de esos templos. Para evitar que los ladrones accedieran fácilmente a la tumba del rey Pakal oculta en el templo, los antiguos mayas habían llenado la escalera con 300 toneladas de escombros, motivo por el que los excavadores debieron dedicar hasta 3 años de duro trabajo para llegar a la tumba. Esta resultó ser la más rica y mejor conservada de las halladas en América. Bajo un enorme sarcófago tallado con esmero, yacía el cuerpo del rey Pakal, engalanado con joyas de incalculable valor, incluida una fabulosa máscara mortuoria de jade que cubría su rostro. La tumba del rey Pakal fue la primera tumba real hallada intacta en un templo maya. Desde entonces, se han encontrado muchas otras tumbas de gobernantes mayas, especialmente en Tikal, Guatemala, y Copán, Honduras. Ubicada en la actual Honduras, Copán era en la antigüedad una ciudad fronteriza de tamaño medio en la frontera sur de la región maya, rodeada de pueblos de distinta civilización. Con una población estimada de 20.000 habitantes, Copán alcanzó su máximo esplendor a principios del siglo VIII después de Cristo, durante el gobierno del rey conocido como Conejo XVIII. La mayoría de los grandes edificios de Copán fueron construidos durante su reinado. Sin embargo, recientemente se descubrió que 2 de los templos construidos por Conejo XVIII contenían tumbas de anteriores reyes de Copán. Este en particular contiene la tumba del primer rey de Copán, conocido como Jacques Cuc-Mo, quien fundó la ciudad en el siglo V después de Cristo. Muy importante, porque en Copán, jeroglíficos de 4 siglos más tarde hablaban de este rey como su fundador, y muchos arqueólogos habían dicho, no, se trata de algo imaginario. Habría sido un líder del montón si es que hubiera llegado a existir.
Y lo que descubrimos con la tumba de Jacques Cookmore es que realmente existió. Sus fechas, su nombre, su carrera, todo había perdurado durante 4 siglos. Y por tanto supimos que los textos de los mayas eran verídicos. También se encontró la tumba del 12º rey de Copán, enterrada bajo la escalinata jeroglífica, el monumento más famoso de Copán. Construida por Conejo XVIII sobre la tumba de su predecesor, contiene el texto jeroglífico maya más largo conocido, con hasta 2000 glifos recientemente descifrados. Esta es la pieza propagandística más grande en Copán y una de las mayores del mundo maya. Cuenta la historia de los reyes de Copán, desde su fundador, Jacques Cookmore, hasta su 15º rey, quien terminó la escalinata jeroglífica. Y el 12º rey de Copán está enterrado bajo ella. Probablemente dicho monarca no fuera aceptado por todos en Copán, pues es posible que no fuera un maya puro o que al menos no fuera considerado como tal. Por tanto, se trataba de una pieza propagandística con el fin de ubicar al 12º rey de Copán y a su sucesor dentro de la línea de legitimidad real. El 13º rey de Copán, al que llamamos Conejo XVIII, fue sin duda el más grande de todos, pero tuvo que lidiar con muchos problemas. Él fue quien comenzó con esa propaganda para decir, no os preocupéis, todo está bien. Durante los 40 años de reinado de Conejo XVIII, Copán prosperó como nunca antes. Pero al final de este mandato, un conflicto cada vez más profundo con las ciudades mayas vecinas preludió la inminente caída de Copán. Estaba en conflicto con Quiriguá, y Conejo XVIII sería arrestado por su rey y sacrificado allí. Su muerte en el año 738 marcaría el principio del fin de Copán. Copán tendría 4 reyes más, pero sus días de gloria pronto llegarían a su fin. No habían pasado ni 100 años de la muerte de Conejo XVIII, cuando poco después del año 800 después de Cristo cayó la gran ciudad-estado de Copán. Nadie sabe con certeza la razón. Entre los posibles motivos se incluyen una guerra civil, la superpoblación, una sequía, la hambruna o una enfermedad. Pero en cualquier caso, la selva no tardaría en ocultar las ruinas de Copán, desaparecidas durante casi un milenio hasta su redescubrimiento. El colapso de la civilización maya clásica sigue siendo uno de los grandes misterios a debate. Hay tantas teorías como arqueólogos mayas. Cierto número de personas pudo haber permanecido allí décadas después de nuestro último registro de presencia real. Por lo que creo que, aunque su historia quedara interrumpida, los mayas siempre han perdurado. Y el motivo de por qué esta civilización se vio truncada o descabezada sigue siendo discutido. Pero no solo cayó Copán, sino que muchas otras grandes ciudades mayas se desmoronaron alrededor del siglo IX después de Cristo, justo después, curiosamente, de alcanzar su mayor poder y esplendor. Pero quizá la más magnífica de todas ellas fuera Tikal, en la actual Guatemala. Mucho más grande y poderosa que Copán, su aliada subordinada, Tikal ya era una importante ciudad siglos antes de que ésta alcanzara prominencia. Aunque su era de mayor esplendor también tendría lugar en el siglo VIII después de Cristo. 4 años antes de la captura y sacrificio de Conejo XVIII en el año 738 después de Cristo, el rey más grande de Tikal, Hasau Chan Kawil, conoció un final mucho más feliz.
sepultado con gran pompa y ceremoniosidad bajo el templo más famoso de Tikal, conocido como Templo 1. De hecho, primero construyeron la tumba y luego sobre ella un templo de casi 50 metros. En el santuario de la parte superior, la más cercana al cielo, los sacerdotes mayas realizaban rituales en honor al fallecido rey. En total, el templo se eleva en 9 grandes escalones que simbolizan los 9 niveles del inframundo maya. Y bajo este se hallaba la espléndida tumba del rey, descubierta por los arqueólogos en 1962 a través de un túnel excavado al pie de la escalera principal. Además del Templo 1, hallamos otros 5 templos piramidales en Tikal, así como miles de edificios más pequeños. El magnífico Templo 2, por ejemplo, frente al Templo 1, cruzando la plaza principal de Tikal, fue erigido en honor a la esposa del rey, Hasau Chankawit. Repartidos a lo largo de la extensa ciudad de Tikal, los espectaculares techos de sus muchos y grandiosos templos, de menos de un siglo de diferencia entre ellos, se elevan hoy majestuosos sobre la selva tropical. Sin embargo, hasta que Tikal fuera redescubierta a mediados del siglo XIX, sus grandes templos habían permanecido ocultos bajo la selva desde hacía un milenio, cuando se produjo el misterioso colapso de Tikal y otras muchas ciudades mayas en torno al 900 después de Cristo. Estas excepcionales fotografías de Tikal fueron tomadas en la década de 1880 por el arqueólogo británico Alfred Maudsley, quien, ayudado por un gran equipo, fue el primero en despejar la zona para que los grandes monumentos de Tikal pudieran ser estudiados. Alfred Maudsley marcó prácticamente el comienzo de la arqueología maya en Tikal. Existen casi 3.000 estructuras arqueológicas identificadas como parte del área principal de la antigua ciudad de Tikal. Sin duda, el de Guatemala es el sitio arqueológico más grande de todos, clave en la historia de la civilización maya. La cantidad de gente concentrada aquí en aquella época se estima en aproximadamente 70.000 personas, o quizá más. Había comerciantes, había guerreros, había campesinos y había distintos tipos de artesanos trabajando para la élite. Los mayas permanecieron aquí durante más de 1.200 años, lo cual es indicativo de cuánto prosperaron. Dada la extraordinaria cantidad de tiempo en que Tikal había florecido, su repentino final resulta más que misterioso. Escondido bajo la envolvente selva, el Templo 3, aún sin excavar en gran parte, fue el último edificio construido en Tikal en el año 810 después de Cristo. Con una altura de 55 metros, su magnífico techo en forma de peine proclamó una vez con orgullo la supremacía del gobernante que lo creó. Sin embargo, casi tan pronto se construyó el templo, el poder de la gran ciudad de Tikal comenzó a desmoronarse. Abandonada apenas unas décadas después, la ciudad desierta de Tikal comenzó a ser devorada por la selva. Ese abandono no se produjo solamente en Tikal, sino en muchas otras ciudades. Hasta hace varios años, los arqueólogos y antropólogos trataban de explicar el colapso maya en términos de una sola causa: un terremoto, una enfermedad, una guerra. Pero ahora, con las evidencias arqueológicas, epigráficas y de diversas fuentes, entendemos su caída como una combinación de varios factores. No obstante, se cree que la más importante de las causas del colapso maya fue la ambiental.
Ahora podemos afirmar con certeza que había más mayas que nunca, viviendo en más ciudades que nunca, más comprimidos en el paisaje que nunca. Por ende, se ejerció un inmenso estrés sobre el entorno y el sistema económico. Mi sospecha es que hubo un punto de inflexión. Y este bien pudo ser una serie de sequías a finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX, lo cual hizo que algunas de estas ciudades dejaran de ser habitables para los niveles de densidad y complejidad que habían alcanzado. Una de las principales causas de esas sequías pudo ser la deforestación. Extensas áreas despejadas para cultivar alimentos para Tikal y otras grandes poblaciones, además de proveer leña y materiales de construcción. Al parecer, los mayas de las grandes ciudades de Tikal, Copán y Palenque pudieron haber sido víctimas de su propio éxito, y sus grandes ambiciones habrían dejado de ser sostenidas por su entorno. Curiosamente, el colapso maya del siglo IX después de Cristo solo afectó a las ciudades de las regiones mayas del sur y del centro. Las ciudades mayas del norte de Yucatán, en el actual México, lograron sobrevivir un poco más, como por ejemplo la hermosa ciudad de Uxmal. Uxmal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las ciudades mayas mejor conservadas, en parte debido a la alta calidad de sus piedras y técnicas de construcción, y también al clima seco de la región. La ciudad dominaba la región durante su apogeo a finales del siglo IX y principios del X, con alrededor de 30.000 habitantes, y es famosa por los distintivos estilos arquitectónicos de sus magníficos templos y palacios. El llamado Palacio del Gobernador, de casi 100 metros de largo y 15 de ancho, ejemplifica su estilo con un mosaico de patrones geométricos a lo largo de su fachada, intercalados con vívidas máscaras de dioses mayas. Está decorado con el friso más largo de mosaicos de piedra de la zona maya. No sabemos cuál sería su función, pero es el candidato más probable como Palacio de los Reyes de Uxmal. Elevado sobre una gran plataforma para dominar la ciudad, se estima que 500.000 de toneladas de tierra y rocas debieron de ser desplazadas para crear la base sobre la que se erige el Palacio del Gobernador. Sin embargo, el más famoso de los edificios de Uxmal es el Templo del Adivino. Con más de 30 metros de altura y una forma inusualmente ovalada, cuenta con un legendario significado incluso para los mayas de hoy en día, como explica el director de Uxmal. Es una gran satisfacción para mí trabajar en Uxmal, primero porque soy heredero de esta cultura, soy maya. Los que habitaron y construyeron aquí fueron nuestros ancestros. Lo del adivino está relacionado con una leyenda que ha permanecido de manera oral de generación en generación hasta nuestros días. En la ciudad vivía una vieja hechicera que tuvo un hijo, un enano muy inteligente, y el enano asume el poder de Uxmal. Mandó a construir el templo del adivino en una sola noche. Y obviamente el templo del adivino, se construyó en un largo periodo de tiempo.
La base del templo es del año 400 antes de Cristo. Y bueno, y tenemos periodos, otras subestructuras que se construyeron en el año 600, en el año 810 después de Cristo. Y bueno, y la última fase que es el año 950 después de Cristo. Pues es un edificio que se construyó durante un muy largo periodo de tiempo. A lo largo de los 4 siglos en que la ciudad floreció, un dios era venerado sobre todos los demás en Uxmal. Chak, el dios de la lluvia. Su imagen se repite en todos los grandes edificios de Uxmal, incluido el templo del adivino. El mascarón de Chak es una cara con sus cejas, con un tocado, con los ojos muy bien marcados, la nariz, la boca y las orejeras. Las orejeras y los aretes que cuelgan en los laterales del mascarón. Los mayas de Uxmal veneraban al dios de la lluvia, porque de él dependía la vida de los gobernantes y del pueblo. Uxmal dependía por completo de las lluvias, pues no había ríos, lagos o pozos de agua permanentes cerca de la ciudad. No obstante, para desgracia de los habitantes de Uxmal, su adoración al dios de la lluvia, Chak, no bastó para mantener el flujo de lluvias. Pruebas científicas demuestran una gran sequía a finales del siglo X después de Cristo, y es posible que por su causa la ciudad fuera abandonada. A pesar del colapso de las grandes ciudades mayas de Palenque, Copán, Tikal y Uxmal a finales del siglo X después de Cristo, aún estaban por llegar los mejores días de una magnífica ciudad maya, una de las más famosas y espectaculares de todas ellas, Chichén Itzá. Durante gran parte de los siglos X, XI y XII después de Cristo, Chichén Itzá era la ciudad maya más grande y poderosa que quedaba, con una población de hasta 50.000 personas. Sus numerosos y espectaculares edificios ceremoniales se extienden a lo largo de más de 5 kilómetros cuadrados. Pero el más famoso de todos se halla en pleno centro de la ciudad, el templo de Kukulcán o serpiente emplumada en idioma maya, también conocido como el castillo. El castillo es uno de los monumentos más importantes del sitio porque representa el centro del universo para el mundo maya. Es el lugar donde confluyen las energías del inframundo y del mundo celeste en el plano de los hombres. Kukulcán es el dios más importante en la cosmovisión maya. Según los mitos, Kukulcán baja al inframundo y ahí le roba a las hormigas el maíz blanco y amarillo con el cual va a hacer una pasta y de la cual va a formar al ser humano. También en su viaje al inframundo trae los huesos de los antepasados, trae el tiempo y por ello el calendario. Entonces podríamos decir que el castillo es un monumento dedicado al tiempo, al cosmos. Al igual que casi todas las culturas antiguas, la maya dependía esencialmente de la agricultura para sostener su civilización, y en consecuencia era de vital importancia calcular con precisión las estaciones anuales. Por ello es que llevaban un cómputo muy exacto de los ciclos solares, de la luna, de Venus y de algunos otros astros en el cielo. Elevado sobre 9 plataformas que representan los 9 niveles del inframundo maya, el templo en la cima del castillo
Era el lugar donde se hacían las observaciones del Sol y otros cuerpos celestes. Simbólicamente, cada una de las 4 escaleras hasta el templo tiene 91 escalones. 91 multiplicado por 4 es 364. Y si sumamos ese último escalón o plataforma sobre el que se erige el templo, el resultado es 365, el número de días del año solar. En el caso del castillo, sus orientaciones astronómicas permiten registrar equinoccios y solsticios. Sin embargo, para tener una mayor precisión construyeron el famoso observatorio o caracol, en el cual se registran de una manera más precisa los pasos equinocciales y solsticiales. Levantado sobre una elevada plataforma, se estima que su observatorio circular, el Caracol, data del año 900 después de Cristo. Según las observaciones astronómicas realizadas en el Caracol, los sacerdotes y gobernantes de Chichén Itzá podrían haber fijado las fechas de la siembra y cosecha de cultivos, y también las de importantes ceremonias anuales. Las observaciones pudieron realizarse a través de una serie de ventanas alineadas con significativos eventos astronómicos. Esta se alineó con la puesta de la luna en el equinoccio de primavera. Y cuando llegaba el solsticio de verano, se podía ver la puesta de sol a la derecha de esta ventana. En cambio, si el sol se ponía a su lado izquierdo, eso indicaba la vuelta del equinoccio de primavera u otoño. Para su época, los mayas eran grandes astrónomos, capaces de identificar con precisión el cambio de las estaciones. Pero había un lado mucho más oscuro en su determinación por asegurarse unas buenas cosechas. En lo alto de cada una de las puertas principales del observatorio, vemos las máscaras del dios de la lluvia, Chak, de cuyos caprichos dependía también su agricultura. Con el fin de persuadir a Chak para mantener el flujo de lluvias y evitar desastrosas sequías, los sacerdotes mayas realizaban numerosos y macabros sacrificios humanos. Muchas de las víctimas eran arrojadas al llamado cenote sagrado. Los investigadores, arqueólogos, han encontrado sacrificios humanos. Se había supuesto que solamente eran doncellas, pero los restos óseos nos hablan de que había hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, no necesariamente doncellas vírgenes. Además de estos sacrificios humanos para evitar la sequía, se cree que los mayas realizaban muchos más para mantener el sol en el cielo. Uno de sus grandes temores era que el sol no volviera a salir por haber sido atrapado en el inframundo. Para evitarlo, dicen que practicaban el juego de pelota, considerado más bien un ritual sagrado y practicado en los campos de juego que encontramos en casi todas las ciudades mayas, como este de Uxmal y este en Copán. Estos campos eran diseñados de múltiples formas y tamaños, pero el gran juego de pelota de Chichén Itzá es sin duda el mayor de todos. Las reglas del juego son inciertas, pero todo apunta a que dos equipos jugaban con una gran pelota de goma alineados en las mitades de la cancha que separaban los anillos del centro, simbolizando el centro del universo. La pelota representaba el sol y era golpeada por los jugadores y el sol viajaba de un extremo del universo al otro. Al final del juego había un sacrificio, lo que aún no sabemos con certeza si eran los ganadores o los perdedores, los cuales eran sacrificados. Posiblemente el que era sacrificado era el ganador, porque era un privilegio ir a morar con los dioses en ese paraíso prometido. En los paneles del juego de pelota podemos observar cómo hay dos grupos de guerreros con un capitán decapitado al capitán del equipo contrario y se le ve portando la cabeza y el cuchillo con el cual ha sacrificado al capitán
del equipo contrario. Y ese capitán sale en chorros de sangre en forma de serpiente. Una representación de los sangrientos que podían ser los sacrificios humanos del juego de pelota la encontramos en la plataforma de los cráneos, junto al gran juego de pelota. Aquí se cree que los sacerdotes mayas no solo colocaban las cabezas de los jugadores decapitados, sino de numerosos cautivos y prisioneros de guerra sacrificados al mismo tiempo. La decapitación era un método de sacrificio, y sabemos que extraer el corazón era otro. Echaban a la víctima hacia atrás sobre un altar y con un cuchillo cortaban justo debajo de la caja torácica. El sacerdote podía entonces alcanzar la cavidad torácica y usar un cuchillo afilado para cortar los vasos sanguíneos y extraer el corazón. La extirpación del corazón y de la cabeza era una forma de comunicarse con los dioses ofrendándoles sangre. Aparentemente satisfechos por la ofrenda de sangre de las víctimas sacrificadas, los dioses mayas mantenían el sol en el cielo, brillando sobre el poderío de Chichén Itzá. Chichén Itzá conservó su fuerza durante un par de siglos aproximadamente, pero a principios del siglo XIII había entrado en declive y pronto sería abandonada al igual que las antiguas Palenque, Copán, Tikal y Uxmal. Los gloriosos días de los antiguos mayas habían llegado a su fin 300 años antes de que la conquista española sellara el destino de las escasas ciudades mayas restantes. Una de las pocas que aún prosperaban cuando los conquistadores españoles llegaron a principios del siglo XVI era Tulum, en la costa caribeña de la península de Yucatán. Construido en la costa con vistas al mar Caribe, el antiguo puerto de Tulum fue una de las últimas ciudades construidas por los mayas, la cual floreció desde el siglo XIII en adelante. Con apenas unos miles de habitantes, esta ciudad mercantil prosperaba gracias a los beneficios del comercio costero. Era uno de los muchos puertos que existían a lo largo de la costa. Núcleos del comercio internacional en canoa, que en la época del viaje de Colón sabemos que llegaban hasta lo que es hoy en día el actual Canal de Panamá. Era un comercio muy intenso. Oro, algodón, conchas, obsidiana, turquesa, piedras verdes, cerámica. Desde esta costa salía todo tipo de mercancía y utilizaban canoas hechas a partir de una sola pieza de un árbol. Los españoles que llegaron en el siglo XVI apuntaron que en estas canoas se embarcaban al menos 35 personas. Nos rodea el segundo arrecife de coral más grande del mundo, el arrecife mesoamericano, el cual es bastante irregular. Algunos arqueólogos creen que el castillo de Tulum funcionó también como faro, porque tiene dos aberturas y si encendían una hoguera dentro, los marineros podrían ver esos dos puntitos rojos desde el mar, alinear sus canoas para sortear el arrecife y llegar a salvo a la ciudad. Pero el gran arrecife de coral pudo haber ayudado a proteger la ciudad inicialmente ante la llegada de los españoles en el siglo XVI. El conquistador Juan de Grijalva, uno de los primeros en descubrir México, navegó con una flota de 4 barcos a lo largo de la costa en 1518. Pero a pesar de ver Tulum, continuó navegando. Probablemente consideró demasiado arriesgado atracar allí al ver las olas romper sobre ese irregular arrecife de coral. Navegaron por estas costas, pasaron con su barco y vieron esta bulliciosa ciudad.
La descubrieron como blanca y muy activa y la compararon con Sevilla, con la Sevilla de esa época. Aunque Tulum escapó en un principio de los conquistadores españoles, no lo haría por mucho tiempo. En apenas décadas, la ciudad quedaría abandonada, y no por un ataque español, sino como resultado probablemente de las enfermedades que habían portado del viejo mundo, como la viruela, la fiebre tifoidea y el sarampión. Los mayas no resistían de manera natural a estas enfermedades y en algunas zonas hasta el 90% de su población falleció. Los mayas que no habían sucumbido a las enfermedades podían ser fácilmente sometidos por las armas. Y a mediados del siglo XVI, los españoles ya estaban al borde de conquistar casi toda la región maya, desde Yucatán en el norte hasta las tierras altas de Guatemala hacia el sur. Hoy, la mejor conservada de estas antiguas ciudades mayas que se interpusieron a la embestida española es Mixco Viejo. Situada en la cresta de una montaña rodeada de profundos barrancos, Mixco Viejo era una novísima ciudad en el momento de la conquista española, fundada menos de 100 años antes. Al igual que otras ciudades mayas de la región, se construyó en una ubicación muy fácil de defender, pues antes de la conquista española ya existían conflictos entre distintos reinos mayas. Por supuesto, estas ciudades fueron construidas para defenderse de otros mayas, no para defenderse de caballos, armas de fuego o perros de guerra. Por tanto, cuando se atacaba o sitiaba uno de estos lugares, no tardaban en sucumbir. Los españoles, militarmente superiores, aceleraron la conquista de las tierras altas de Guatemala, recurriendo a la vieja táctica del divide y vencerás, aliándose con otros reinos mayas para volverse después contra estos también. En México habían hecho eso y les había funcionado, así que cuando llegaron a Guatemala emplearon la misma táctica. Decidían qué grupo les sería útil y le ofrecían una recompensa. En el caso de Guatemala, los quiché eran los más poderosos de la época, por lo que se aliaron con el siguiente grupo y los derrotaron. Pero entonces los españoles no cumplieron con lo prometido a sus aliados y comenzó la rebelión. Los gobernantes de Mixco Viejo en particular unieron fuerzas con los españoles en 1524 para vencer a sus enemigos, los quiché. Pero fueron tan maltratados por los españoles que se sublevaron en tan solo 6 meses. Sin embargo, su rebelión no tardaría en ser aplastada, y en la década de 1550 casi todos los antiguos reinos mayas en Guatemala y México habían sido conquistados. Pero sorprendentemente, una última fortaleza de los antiguos mayas, protegida por cientos de kilómetros de selva circundante, permanecería fuera del alcance de los españoles durante otros 150 años. La isla de Nojpetén, en el lago Petén Itzá, hoy conocida como Flores. Nojpetén, la moderna ciudad de Flores, bellamente ubicada en una isla en medio del lago Petén Itzá, fue hasta 1697 la capital del pueblo Itzá y el último reino maya invicto. Rodeada por una zona selvática prácticamente impenetrable, Nojpetén extendió en más de un siglo la supervivencia de cualquier otra gran ciudad maya. En realidad, sobrevivió por un abandono benévolo, hasta que los españoles decidieron que debían hacer algo con el que era conocido como un reino independiente, y en concreto,
un refugio para los disidentes de las áreas españolas cerca de Yucatán. Tras decidir que la resistencia de Enochpetén debía ser aplastada, los españoles construyeron una calzada a través de la jungla en la década de 1690 para permitir el avance de un ejército. Con el fin de evitar la batalla, varios misioneros se adelantaron con el fin de persuadir al orgulloso gobernante de Enochpetén, el rey Canek, para que se convirtiera al cristianismo y se sometiera pacíficamente al dominio español. Los misioneros franciscanos llegaron a Enochpetén, pero su rey era leal a sus dioses y no quería ni oír hablar del cristianismo. Por tanto, rechazó la visita, pero en un acto de rabia, los sacerdotes subieron a lo alto de la actual isla de Flores y destruyeron sus ídolos, situados frente al principal templo de la ciudad. Enfurecido, el rey Canek ordenó que los misioneros fueran expulsados de la ciudad. Sin embargo, al poco tiempo, volvieron una última vez para intentar que se convirtiera. Trataron de hablar con el rey Canek, pero este, por la noche, masacró a todo el grupo. De este modo, envió un claro mensaje a la Iglesia y a la corona de España. No quería ser dominado por los españoles. Esa fue la chispa que llevaría allí a un enorme ejército el 13 de marzo de 1697, y no en son de paz, sino declarando la guerra al pueblo de Enochpetén y su rey Canek. El terrible ataque del 13 de marzo aniquilaría a muchos de los Ichá de la isla y supondría el final de su civilización en la gran isla de Enochpetén. Aquello fue una gran tragedia para el pueblo maya después de haber sido una de las grandes culturas del mundo. El antiguo templo maya de Enochpetén fue demolido tras la captura de la ciudad, y sobre sus ruinas se edificó una iglesia católica para sepultar su pasado pagano para siempre. A pesar de la aplastante victoria de los conquistadores españoles y su religión cristiana, siglos después, las creencias religiosas mayas perduran hoy en día entre los descendientes actuales de los antiguos mayas. Por ejemplo, en las ruinas de Mixco Viejo en las tierras altas de Guatemala, indígenas mayas aún acuden a los templos de sus antepasados para rezar. La cultura no desaparece de un día para otro. La cultura prevalece en el tiempo. Y un ejemplo es que Mixco Viejo y otros lugares como este siguen vivos. La gente viene aquí para orar frente a su lugar de origen, o el lugar del que provienen. Es algo que sigue vivo para ellos. Para los arqueólogos e historiadores de los antiguos mayas, la cultura viva de los mayas actuales es de gran ayuda para interpretar lo que de otro modo sería un mundo totalmente desaparecido. La antigua civilización maya desapareció hace más de 1000 años. Pero los propios mayas sobrevivieron. Existen 6 millones de ellos que todavía hablan 28 idiomas mayas. Su cultura y sus lenguas son absolutamente cruciales para entender la cultura de sus antepasados. Hoy en toda la región la cultura maya perdura, mientras que las espectaculares ruinas de los antiguos mayas recuerdan a sus descendientes que aquellos un día gobernaron estas tierras y crearon una de las mayores civilizaciones del mundo. Bien. Vamos a poner aquí cancelar.
Está cancelado. Regreso con ustedes. Cortar y pegar. Bueno, copiar. Dejo de compartir pantalla. Regreso con ustedes. Me voy a ir al chat. Vamos a ver el chat. Y voy a apagar el link. Entonces, en este breve recorrido, es un breve análisis histórico arquitectónico sobre las principales ciudades mayas y lo importante que nos vamos a ubicar en Tayasal, que es actualmente Flores, por lo cual otra vez me voy a mi bandeja de uso compartido, le damos clic aquí en pestaña Chrome, este libro de los 500 años de Cozumel, editado por la UCRO en el año 2021, y estábamos viendo esta parte, la ira de Dios. Entonces es un análisis sobre los conquistadores que están en América, haciendo el esfuerzo por encontrar esa ciudad llamada El Dorado por ellos mismos, y van a venir una serie de fracasos muy importantes. Obvio que uno de ellos muy sonado es el de Pedro de Valdivia, que va a buscar oro en la región de la Araucana, mandado por Pizarro, y va a encontrar la muerte. De hecho, él va a ser sacrificado, le van a extraer el corazón y le van a hacer sanar la cabeza de uno de sus fémures, le van a hacer una flauta y es una pérdida para el ejército español, la de Pedro de Valdivia. Es obvio que si hacemos un breve semblante de esta lectura, en que los españoles en el siglo XVI empiezan a encontrar muchas dificultades, como son montañas altas propensas a accidentes, como en la región de la Araucana, el Perú. Los exploradores les cuesta mucho trabajo escalar. Los indios también eran hostiles, dado que era zona de guerra Chile en aquella época, zona de guerra la región de los mayas, zona de guerra la región chichimeca, por lo cual son fronteras en el siglo XVI, y ello va a ubicar una gran cantidad de soldados españoles que van a fallecer a manos del mundo indígena, pero también sacerdotes franciscanos, por lo cual los exploradores españoles sufrieron falta de comida, el agotamiento. Lo mismo le sucedió a Hernán Cortés en su camino por las Sigüeras, Honduras. Visitó la isla que vimos en el video, conocida como Tayasal, y también le pasó a Gonzalo Pizarro en el Perú. Ambos ordenaron a sus grupos que exploraran la selva en busca del dorado. En ambas expediciones tuvieron que navegar por los ríos de las diferentes regiones que estaban explorando. Eso le sucedió a Hernando de Cortés en estas latitudes de Guatemala. Y evidentemente durante la navegación también tuvieron dificultades. Había partes que los afluentes o ríos estaban tranquilos, pero también llevaban una gran cantidad de remolinos que provocaba que se hundiera la balsa con todo y caballos y soldados españoles, incluyendo franciscanos, que iban en las balsas construidas por los mayas. Más de una balsa se hundió, más de un español falleció en estos intentos de la búsqueda del dorado a través en las regiones mayas, en donde existen hoy en día los ríos.
Y todo eso se debe porque no hay caminos carreteros, las regiones como en estas latitudes, la jungla es espesa, había mucha vegetación, por lo cual era peligroso caminar al interior de la selva. Varios exploradores cayeron en trampas de los indios, fueron asesinados, como sucedió en la conquista de Florida, con Cabeza de Vaca, único sobreviviente, en el año de 1528. Los hispanos enfrentaron muchos peligros de los indígenas para matarlos. Los indios mataban a los conquistadores con flechas, como sucedió la guerra contra los mexicas en 1521, y Hernán Cortés, la guerra contra el Imperio Mexica. Los hispanos en sus exploraciones carecieron de comida y agua, lo que significa la falta de nutrición y fuerza. Así que unos días en estas condiciones, muchos soldados no pudieron levantarse. Varias personas ya no creían poder encontrar el famoso dorado. Los ibéricos tenían la convicción de poder encontrar oro y los líderes españoles controlaban a los grupos de soldados. Los conquistadores se obsesionaron en la búsqueda de metales y joyas que llevó a varios conquistadores a la muerte. Otro ejemplo, con el español Lope de Aguirre en 1560 al interior de la selva de la Amazonia. Aguirre fue una persona confiada, autocomplaciente, demasiado orgullosa, que tuvo el deseo de control y no se entiende los consejos de los demás, o más bien dicho, él no entendió los consejos de las demás. Asimismo, la causa importante que condujo a la tragedia de esta expedición fue el fanatismo por el oro. Un individuo que presenta esta visión de la locura y la irracionalidad humana sirve de contrapunto a la riqueza exuberante, pero implacable de la selva amazónica para advertir a todo el mundo que la fuerte pasión por el dinero y el poder siempre es un motivo por lo que una persona fracasa. Las nuevas investigaciones se pueden conocer la cultura indígena, en este caso los mayas. Los indígenas vivían en una sociedad primitiva, de estilo neolítico, por sus herramientas de piedra. Cuando los conquistadores llegaron a esta región, los mayas vivían en casas de madera, más del 80% de la población maya, al interior de las selvas, y evidentemente no tienen las armas de fuego como el arcabuz hispano, todo lo contrario. Sus armas eran rodelas, espadas de madera con incrustaciones de pedernal, lanzas, flechas y cerbatanas. Casi todas las personas estaban medio desnudas, incluso las mujeres no llevaban vestimenta que les cubriera el dorso. Llevaban una vida distinta a la de los españoles. Se puede considerar que el choque entre la cultura indígena y la española, sobre todo entre la religión indígena y el cristianismo, y es verdad que la conquista que llevó a los indígenas a muchos desastres y sufrimientos, también es muy triste que muchas culturas indígenas fueran suprimidas por los conquistadores. Sin embargo, no todo fue destrucción, hubo encuentros y fusiones que llevaron al nuevo mundo, nuevos elementos que produjeron interesante cultura mestiza, expresada en la lengua del conquistador, el español. Y luego ya viene la sublevación y este tipo de notas de pie de página, como les mostré anteriormente, fue lo que me enseñó la UNAM a hacer este tipo de notas. La nota 12, y vean ustedes que es una nota bastante larga, sí, que prácticamente cubre gran parte de la página 127, haciendo críticas, reflexiones y citando una cantidad interesante de libros y artículos. Aquí cambiamos la nota hispánica por la nota APA. Como es libro de la universidad, una sugerencia o indicación que hicieron las autoridades fue citar en formato APA, que se hizo, pero una nota larga de pie de página para hacer comparaciones y dar ideas. La sublevación, los indios rebeldes del
poblado de Buelna practican la idolatría al interior de la selva, cometiendo sacrilegios al burlarse de misas cristianas y sacerdotes mayas. Celebran misas heréticas con tortillas y bebiendo agua de pozol. Desconociendo el sentido litúrgico de la misa cristiana, todo ello llevó a la masacre de los españoles de Saclún y Tipú en el año 1631. Y citamos a Villa Gutiérrez de 1983, página 86, con una larga nota 12. Nota al pie de página: los lugares alejados de las ciudades y aldeas como bosques y selvas representó para Occidente sitios donde hay oscuridad. No se filtra bien la luz del sol por las copas de los árboles, donde está el mal, el diablo, brujas, animales feroces como lobos. Estos sitios producen temor a los habitantes de aldeas por el silencio o peligros de la naturaleza al interior de del bosque. Y cito un libro de Rivera, 2014, página 11-19, casi todo el libro. Y los españoles traen mentalidad feudal. Recuerden que Europa prácticamente, aunque ya estamos en la época del Renacimiento, hay mucha influencia medieval y eso se trasluce con la religión cristiana, con los padres que escribieron sendos libros para los franciscanos, San Francisco de Asís, sus Florecillas, que es un libro de poesía religiosa, Luis Suárez y sus libros de teología para los jesuitas, para los dominicos, la Suma Teológica de Santo Tomás, depende de la edición, son libros bastante voluminosos, y hay más órdenes religiosas en donde hay un autor principiante, en donde son textos teológicos, filosofía teológica, por lo cual me dio la idea de ver otro tipo de fuentes, literatura de la época que hablan sobre estos temas, y por lo cual en esta cita en Europa hay cuentos como los de Hansel y Gretel, donde se habla de la bruja del bosque en una arboleda espesa, en una crisis de hambre y una versión de Caperucita Roja. Hay un bosque tenebroso con animales salvajes como el lobo, que es un peligro para los que puedan transitar al interior del bosque. Y ya se cita ediciones de esta obra, Caperucita Roja, de Grimm del 2018, de Perrault, un libro del 2019. Más abajo se coloca: las civilizaciones antiguas conviven con la naturaleza, crean a sus dioses, sus ciudades, sus templos como dríadas o ninfas del bosque. Es lo que mencionan los especialistas de la UNAM. Y a mí se me ocurre citar un texto clásico que es el de Virgilio, de 1943, y más abajo les voy a mostrar los libros de esta cita bastante larga. Y aún así, al interior de las selvas se pueden existir tribus cazadores como los Gondaba de la región de Indostán central. Son personas de baja estatura, su nombre es un sánscrito que significa habitante de las cuevas. Sus armas son el hacha, la lanza y sus sacerdotes hechiceros, y es del libro de Kipling de 1954. Por lo cual aún falta mucho por explorar en la selva maya, con este tipo de vertientes de sociedades primitivas con otro tipo de léxico. Y el ejemplo lo tenemos entre la región de Tabasco y Chiapas, con la cultura de los zoques. Por decir, los zoques no son maya, la lengua zoque no es de origen maya. Para eso hay especialistas en la UNAM, con el doctor Ruz, o especialistas en la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde se han hecho estudios lingüísticos
que los zoques es una rama indígena por su cultura, por su lengua, diametralmente muy diferente a la de los mayas de Chiapas, que son tzotziles, tzetzales, tojolobales, que construyen pirámides. Estamos hablando de una cultura diferente que también construyó pirámides, pero son más pequeñas que, por decir, como las de Bonampak o Palenque, Yaxchilán, son pirámides más pequeñas y se están realizando estudios, dado que los dominicos llegaron al área Zoque para el proceso de evangelización, y se hace importante este tipo de investigaciones, dado que en la región Zoque actualmente gran cantidad de poblados cercanos al volcán Chichonal, que hizo erupción en 1981, sepultó a varias comunidades zoque, falleciendo el 100% de la población, que tomó de sorpresa a los zoques. La investigación para esta zona también se hace muy importante, porque hay una iglesia sumergida. Bueno, los gobiernos del PRI de repente son muy difíciles de entender y atacan a la religión católica, dado que en un pueblo zoque construyeron una presa e inundaron la ciudad y con ello la iglesia. Entonces hay imágenes de Chiapas en donde se ve completamente la iglesia sumergida, agua en la presa, y cuando viene temporada de sequía, de intenso calor, baja el nivel del agua de la presa y se puede apreciar la iglesia. Entonces se han hecho investigaciones submarinas por parte de Lina, por parte de estas universidades estadounidenses, Yale, Princeton, para hacer estudios del arte a través de arqueología submarina y darle un contexto diferente a una iglesia dominica sumergida por el agua en la región Zoque. Entonces ahí seguir las exploraciones en otras latitudes en la región maya, de que es un ejemplo claro y contundente sobre la cultura zoque, y citar ese tipo de libros. En América, los indígenas conviven con la naturaleza, su fauna, bosques de coníferas, mientras el hombre europeo busca oro, piedras preciosas. Para ello se puede consultar a Jack London. Son los libros clásicos de Jack London. Aquí se cita Colmillo Blanco. Un ejemplo fue en la Florida, descubierta en 1512 por Juan Ponce de León, el Domingo de Ramos, nombre original de Pascua, Florida. Son bosques con profusión tropical, granadas, naranjas, limoneros, higueras, albaricoques, bananos y cepas de viña, cuyas frutas y flores rivalizan en colores y perfumes variables. Bosques espesos donde habitan los seminolas con variedad de aves, y un libro bastante raro se citó de Julio Verne. Otro ejemplo es el rey de Chinchilla en el palacio de Tzintzuntzan, que tenía un jardín zoológico con águilas reales, leones, un tigre, un lobo, y una manera de convivir con la naturaleza. Los tarascos se internan al interior de los bosques en busca de leña, cazar animales y pieles para ofrecérselos a los dioses, y este ya es un libro de historias sobre Tzintzuntzan de López Serrelanje de 1939, y en esta cita tan larga prácticamente se concluye: la iglesia con la fe de Cristo, rosarios, novenas contra el mundo pagano, para buscar nuevas almas, un libro de Talmud de 1971.
la evangelización en el Nuevo Mundo contra sacrificios humanos, la adoración de los antiguos dioses al interior de los bosques, donde hay una diversidad de fauna. Los hispanos inician a construir capillas para el entierro de la nobleza. Un libro de la época de Hernando de Cortés, de Cervantes de Salazar, edición de Conaculta de 1993. Y continúa uno, para los indígenas es muy difícil enterrar a los muertos en las capillas o al interior de los templos católicos, al menos que tengan nexos con la nobleza indígena o con el gobierno. Y un libro, fíjense, me ofrecieron en Chetumal un libro de Benito Juárez, una edición, sus memorias de 1951, y no dudé en adquirirlo por la edición, y hoy en día es muy difícil conseguir las memorias de Benito Juárez. Piensen ustedes que este presidente de México es un indígena de la región de Oaxaca, y evidentemente siendo muy niño no habla castellano, habla su lengua, y Juárez va prácticamente apoyado por gente letrada para ofrecerse estudios en la Escuela de Artes y Nobles, donde estudia jurisprudencia, es decir, abogado, y cuando termina sus estudios va a litigar, pero a favor de los indígenas oaxaqueños, y va a ser nombrado diputado. Él es liberal, como todos sabemos, y enviado a la Ciudad de México como diputado por Oaxaca para desarrollar su carrera, y va a terminar siendo presidente de México. Y la parte interesante, que Juárez es quien enfrenta la invasión francesa y una guerra civil en contra de los conservadores, por lo cual se cita esta parte de Juárez haciendo reflexión que él es indígena. Y ya uno continúa con el texto. Surgió una rebelión, apostasía, que abarcó el distrito de Tipú y la provincia de Bacalar, que prosiguió en 1695. Mucho se debe a que los franciscanos fundaron capillas en el lugar mencionado, además de los lugares como Zaclún, Lamanay y Zacatán. Solamente iban a administrar sacramentos, dejando a los pobladores. En el caso de Tipú estaban solos, por lo cual los mayas de estas regiones actuaban sin restricciones de los hispánicos y regresaron a las antiguas costumbres religiosas. En la vida cotidiana, su jefe, don Cristóbal, actuaba en costumbres cristianas, lo que podemos llamar sincretismo, y se cita a Villagutiérrez. En el lugar existieron una diversidad de poblaciones indígenas como San Felipe, Santiago Zaclún, Sechán, Gispimienta, para que los franciscanos llevaran sagrados sacramentos y la sagrada misa católica, en lo que era la provincia de San Francisco por parte de los religiosos y la provincia de Yucatán por parte del Imperio Español, a cargo del gobernador Diego de Cárdenas, que estuvo en el cargo entre 1621 a 1628, quien trató de llevar la civilización, justicia, cristiandad, el servicio del rey y de Dios a estas latitudes del mundo hispánico. Villagutiérrez, 1983. Para lo cual el capitán Francisco Mirones es asignado para apaciguar a los indígenas rebeldes de Zaclún y conquistar a los mayas itzáes a través de las armas y no a través de la religión, para convertir el paganismo a la religión católica y conquistar un gran territorio. Posteriormente, con la llegada del nuevo gobernador, Francisco Ramírez, se prosiguió con la misma política que su antecesor para combatir la infidelidad e idolatrías de los itzáes, que tenían costumbres bárbaras, paganas, para convertirlos al buen camino de un orden cristiano para bien de Dios y del rey de España. Se sigue citando a Villagutiérrez. Y una nota número 13, los mesoamericanos tenían una diversidad de dioses, era una sociedad politeísta, adoraban a las deidades con ritos, sacrificios, muy difícil sujetarse al catolicismo.
y Viaje a Han Lenz, un libro de 1973. Aún así, el capitán Morones, conjuntamente con sus tropas y los sacerdotes Juan Enríquez, Diego Delgado y Juan de Berrio, fueron quienes trataron de regular las actividades religiosas de Saclún y no sospecharon la negatividad de los mayas. En su camino a una sublevación, llevaban un indio bilingüe, Bernardino Eck, quien era intérprete, y su guía en Tipú y Bacalar, aunado a la crueldad del capitán Mirones que hacia los mayas por tratarlos de subyugar a la corona del Imperio Español. Para tal fin se incorporó al capitán Juan Bernardo Casanova, que tomó el curso de Mérida y Maní para llegar a su destino a la villa de Saclún. Los españoles sobrevivieron con muchas dificultades en esta región en 1623, cometiendo atrocidades, vejaciones hacia los mayas. La conquista española es difícil en esos lugares por las montañas, por lo que tuvieron buenas relaciones diplomáticas con el jefe de Tipú, llamado Cristóbal Nah, quien era un embajador que acompañó varias veces a los religiosos a la isla del Petén y que murió a manos de los mayas infieles en 1623. Prácticamente se rompió la poca alianza entre seguidores mayas de Cristán Nah, y con su muerte se fragó una nueva era de la guerra contra los españoles. En 1624 en Saclún, los franciscanos llevan la fiesta de la purificación de Nuestra Señora, en donde se celebra una ceremonia siguiendo la Biblia, en donde la ley mosaica es obligatoria, en la cual después del parto de María fue limpiada después del nacimiento de Jesús. Esta festividad coincide con la Candelaria, en donde se conmemora la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, celebrada el 2 de febrero, siguiendo a Lucas. Ahí está la parte 2, página, bueno, son las secciones de la Biblia 2, 25-50 del Nuevo Testamento. Los mayas, siguiendo a Aquipol, se sublevaban, matando en la celebración de la misa al sacerdote Juan Enríquez y al capitán Mirones. Lo sujetaron a uno de los soportes de madera de la capilla con ramada para sacrificarlo y posteriormente sacarle el corazón. Todos los demás soldados fueron asesinados de la misma manera, un aspecto extremadamente bárbaro. Fue un sitio donde domina el diablo por la crueldad de la muerte perpetrada contra los hispanos. Nunca se pudieron recuperar las fuerzas españolas de tan trágico fin. Tipú se perdió para siempre, y en ello el camino que alguna vez recorrieron los franciscanos Fray Juan de Órbita y Fray Bartolomé de Fuensalida, que fue religioso de Bacalar, Saclún, Tipú y a la población más cercana, que fue Chichanjá, a finales del siglo XVII. Entre 1695 y 1696, para precisar la fecha exacta. El cacique de Tipú fue Shanshulú. Para la época, los templos y palacios de Tikal estaban destruidos y cubiertos por la selva. Y ya posteriormente uno empieza con el arte sacro en Tipú y los mayas de la naturaleza, por lo cual aquí se menciona el arte sacro va acompañado de la filosofía de las ideas, como fue el representar al Dios y a la fe del catolicismo en el Nuevo Mundo, el siglo XVI, y representarlo mediante construcciones de capilla a los confines del mundo para combatir el mal representado por las visiones medievales de los sacerdotes, en este caso franciscanos, contra Satán, representado con ideas maléficas de la naturaleza al observar una serpiente en el medio natural. Y ya cito a Miers, de 1974, página 30, la construcción de una capilla franciscana en regiones muy remotas del Nuevo Mundo como Tipú es para la evangelización en los primeros años de la conquista hispánica, es llevar la gloria de Dios. Y podemos indicar que el tipo de vida cotidiana pudieron haber llevado en medio de la selva, dentro de lo que hoy día es la actual Belice. Y en aquella época de inicios de la colonia española representa una sociedad de encomenderos, agricultores y esclavitud indígena, que es la representación del arte sacro en la corona de España. Fuerza militar y evangelización franciscana, es decir, el poder de la Iglesia Católica en regiones alejadas de la civilización europea, en una sociedad agrícola y ganadera,
en donde se establecieron construcciones de ciudades españolas, de nuevos poblados indígenas, en donde sus casas sencillas hechas de madera, techo de guano, con una vida dedicada a las cosechas y cerca de las costas. De la pesca con un nuevo desarrollo económico mercantil, y quienes los barcos de guerra y comerciales circunnavegaron las costas de la península de Yucatán, citando todavía a Mirs de 1974. Un mundo donde el hombre convive mucho con la naturaleza, con un clima tropical caluroso y húmedo, donde sus alimentos aún siguen siendo la base de los mayas, como el maíz, calabaza, ají y frijol, combinado con la caza de animales de la selva como venado. Lo interesante aquí fue la relación entre hombre y animales, con fines mágicos religiosos, en donde desde Mesoamérica la fauna fue considerada sagrada. Una cita 14. Aún persiste en este mundo mágico religioso en la selva de Quintana Roo y Belice en la actualidad. Veamos a Primitivo Alcocer, es una de sus novelas del año 2003, ahí está la página 17402. Para un acercamiento de la naturaleza y el hombre en una convivencia de armonía entre ambos, se puede consultar el libro de Elvira Aguilar, del año 2006. Para un análisis histórico de la relación naturaleza, dioses mayas y el hombre, ahí yo agrego uno de mis artículos con otra profesora china, Shanggu Wu, del año 2020, y ahí está la paginación. Entonces uno comienza con estas cuestiones de lo sagrado, y los animales como el venado en el área maya desde la época prehispánica en tierras del Gran Mayab estaban escritos en inscripciones y grabados como ciervos en el Popol Vuh, que fueron creados por los dioses y son considerados como sus cuidadores del monte, y también los mencionados en el texto del título de Totonicappa. Se cita un libro de acá del año 2018. El venado es un símbolo en todo el área maya desde los siglos XVI y XVIII. Importante relación cuando el venado está en estado de extinción o iba desapareciendo. Ahí fue cuando aparecieron las pestes en la región conjuntamente con los huracanes. Los indígenas hacían rituales, es decir, pedían permiso a los dioses en medio del valle. En ello los cazadores tenían que hacer abstinencia sexual y cazar en ayunas. Era un proceso ritual. Se sigue citando el texto de acá. Participaban guerreros, cazadores, sacerdotes, se pintaban el cuerpo para tener agilidad y rapidez. En el rito se usaban astas de piel de venado, se buscaba la presa, iba en par o solos. Cuando la cacería era individual con la intención de obtener su piel y grasa, el cazador repetía los movimientos del animal. Cuando la cacería era grupal, había un guía y un capitán, se buscaban las huellas de la presa, estando inmerso en lo sagrado y lo profano. Los cazadores llevaban silbatos de hueso o de cerámica para reproducir el sonido de un ciervo pequeño, o los perros les untaban sangre para olfatear el olor del venado. En el monte que era cazado, los perseguidores lo destazaban. Era una ofrenda entre los hombres y los dioses. Se sigue citando acá. La carne del venado es considerada como un alimento exótico, y en la caza solo se participaba una mínima parte de la población, que usaban el cerebro, las astas y la piel contra las enfermedades, contra el embarazo, el aborto y la menstruación. De las astas y el cráneo se hacían brazaletes, de la piel se fabricaban sandalias. El venado entonces es visto como una hierofonía a nivel celeste. Las astas representan los rayos solares. A nivel terrenal, la cola y las pezuñas sacuden la lluvia, la tierra, la piel, y es un símbolo de resurrección. Se sigue citando el texto de acá. El armadillo, una boa, entre otros animales, así como animales marítimos como pescados, tortugas y huevos de tortuga para los sacerdotes seráficos, representa un mundo idílico, que significa el Edén en la Biblia. Para los europeos, este mundo diferente al de ellos puede representar temores. Acercarse al Cristo y rendirle culto en las capillas que están en las nuevas poblaciones católicas españolas indígenas. Representan un símbolo del cristianismo, y con ello llevaban una moral católica de disciplina en la cual se realizaban oraciones a Dios, a la Santísima Trinidad y a la Virgen María.
Se sigue citando a Mears. Una construcción sacra representa un lenguaje cristiano que tuvo un nuevo significado para los mayas. Una religión diferente representada por un solo Dios fue el inicio del monoteísmo en América hispánica. En una tierra como Mesoamérica, donde existió una diversidad de dioses mediante el politeísmo, la capilla católica representa un lenguaje medieval de ideas relacionadas a la Biblia. Estaríamos hablando de los inicios del barroco en el Nuevo Mundo, en donde la fe del hombre en que va a dominar la naturaleza. Filosofía que dominó a la sociedad en esta época con la religión cristiana que estaba atacando el luteranismo en Europa, la idolatría en América, y el hombre del barroco buscó dominar la naturaleza con su Dios. Se sigue citando a Mears. Con este día se edificó una filosofía escolástica que representó la búsqueda de los enemigos de la iglesia en el mundo. Los escolásticos con el latín se acercaron a la escritura de los padres de la iglesia, es decir, a los escritos de los doctores, y con ello estudiaron sus textos, por el ejemplo, el de San Agustín y la Ciudad de Dios, para explicar la armonía de las edificaciones cristianas en América, que representa entonces la Nueva Jerusalén, es decir, la iglesia representada por Cristo en el mundo terrenal, que representó un símbolo de fortaleza de la fe cristiana, una relación del hombre con su Dios. ¿Qué significa esto en otro tipo de terminología? La Nueva Jerusalén en América, todas las iglesias, capillas y conventos construidos en la época de los españoles, en lo que llamamos la etapa de la conquista, en esos 3 siglos, es para la filosofía católica de la época o teología escolástica, la Nueva Jerusalén. Y cada iglesia, cada templo, cada convento está representado por Cristo, que en otra terminología sería una cristología en el mundo terrenal, y es una fortaleza de fe cristiana ante la idolatría de los mayas. Bien, son 9:57. Luego viene una parte de la guerra entre españoles y mayas, pero empezamos con una reflexión relacionada con Hernando de Cortés. De los españoles, aparte de combatir en el Caribe, están combatiendo en el norte de la Nueva España para localizar minas de plata, lo que sería prácticamente la Gran Chichimeca, y en el Caribe había una amplitud de esclavos traídos del Congo y Angola. Una nueva economía mundial se estaba ya gestando, y citamos a García de León en un texto del 2018. Y ya más abajo ya vamos a citar textos de Alejandra Molino Toscano, que es especialista en historia del arte, y prácticamente pues es un escrito novedoso en donde no solamente es explicar la capilla destruida de Tipú o el contexto histórico de una guerra entre españoles y mayas, sino da ideas para incluir la filosofía de la Edad Media, la escolástica, citar la Biblia de manera directa y empezar a citar la ciudad de Dios, que es un texto de la Edad Media, para ampliar el razonamiento religioso de la mentalidad de los hombres de la Iglesia Católica de la época. Bien, dejo de compartir pantalla, regreso con ustedes. Dudas, comentarios que tengan, los escucho. Bien, si no hay ninguna participación de ustedes, entonces concluyo la clase de este día, o más bien dicho, de esta noche, para mañana trabajar los códices mayas, y de mi parte es todo. Hasta luego, y dejo de grabar. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Hasta luego, que descanse. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.